Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama El extraño de Lovecraft. Es un cuento publicado en el año de 1926 y después va a ser reeditado en el año de 1939. En inglés se llama The Outsider. Bueno, es un cuento que muy interesante y yo creo que para hablar un poquito más y conocerlo más este cuento hay que hablar de la influencia de Edgar Allan Poe. Lovecraft era muy seguidor, muy fanático de Poe. Entonces, en este cuento siento que hay mucho de él. Porque ahí Lovecraft se va por otros lados, como un terror más cósmico, a diferencia de Poe. Pero este cuento, al ser uno de sus primeros, tiene mucha influencia de este terror gótico, como Poe. Entonces, yo lo veo muy parecido a algunos cuentos de Poe, ¿no? Sobre todo a los de terror gótico. También dentro del romanticismo, el romanticismo gótico. Y bueno, ¿y qué elementos veo? Incluso hay una teoría de que este cuento del extraño tiene mucho que ver como una secuela del cuento de Poe que se llama La caída de la casa Usher. También vemos otros elementos que lo voy diciendo a la historia, pero como es importante saber que hay cierta influencia en la manera de escribir en el estilo de terror gótico. Bueno, va a estar escrito en primera persona y prácticamente el personaje solo es uno, es un personaje principal, que es el que te va a contar la historia. Y luego vamos a ver un grupo de personas que están en una fiesta, pero no se consideran personajes, ¿no? Porque no se habla mucho de ellos. Bueno, el narrador te va a decir que simplemente está despierto, no sabe muy bien quién es, sabe que está en un castillo todo destruido, pero no sabe qué es de su pasado, quién realmente es, o ni siquiera sabe cómo luce, porque no hay un espejo. Es todo lo que él sabe del mundo y de cómo él luce es por lo que él lee, porque en su castillo hay muchos libros. Entonces él piensa que se parece a alguno de los personajes de los libros que lee y es muy inteligente porque lee mucho, pero no sabe más del mundo, no solo el mundo lo conoce por los libros, porque afuera está un bosque inmenso que tiene miedo de salir de ahí, de ir al bosque. Luego, una vez que en el cuento te dice, ya, está bien, voy a salir, va a caminar por otros castillos destruidos y va a llegar a otro castillo. Y para su sorpresa va a ver otras personas. Y cuando él entra en esta fiesta, va a ver que todas las personas se asustan de él y salen corriendo, ¿no? Como un monstruo, y todos se van corriendo. Él no sabe qué está pasando. Pero al final, cuando él se va a ver un espejo, se va a notar que las personas se asustaron de él, porque él no va a tener apariencia humana, va a tener apariencia de un monstruo. Entonces al final descubre que él es un monstruo y que él asustó a todas las demás personas. Y termina el cuento así, tocando el espejo y viéndose él mismo y descubriendo que no es como él pensaba que sería, que se parecía a un humano normal de los libros que leía, sino más bien era un personaje, un monstruo, ¿no? Que él mismo se dio miedo de ver. Eh, el título es el extraño, él mismo se sentía extraño dentro de este cuerpo, porque al principio no sabía quién era ni cómo era. Entonces al verse se sentía extraño en su propio cuerpo y para las personas también era un extraño, ¿no? Porque era diferente a los demás. Él quería, podemos ver una persona que quería salir a conocer el mundo, porque siempre estaba en el castillo, estaba en el castillo mucho tiempo, no recuerda antes que haya sido de él, pero una vez que sale ve que el mundo no es como él pensaba, que lo marginan, y vuelve al castillo, ¿no? Al final vuelve al castillo, dice que ahora solo habla con los fantasmas que hay en el castillo y que se siente más cómodo ahí que en el mundo exterior. Eso lo podemos analizar también como un poco de la personalidad de Lovecraft y de muchos escritores, en verdad. Ser más introvertido, retraído, escribir para ti y que te cueste hablar con las personas. Entonces vemos, podemos llevar este personaje al mismo Lovecraft. De repente le costaba hablar con las personas, ir a reuniones, ir a fiestas y se sentía más cómodo con él mismo y cuando trataba de salir de él se sentía extraño, ¿no? Que es algo que pueden sentir muchas personas y también muchos escritores que han sido muy solitarios. Eh, Algún elemento también, algún cuento de Poe que veo aquí es de la Máscara de la Muerte Roja. En la Máscara de la Muerte Roja hay un personaje que está en una túnica que es como la muerte, que entra a una fiesta y asusta a todos. Y en este caso encuentro el Lovecraft también, en la parte que conté de que esta persona va a una fiesta y asusta a todos los que están ahí, ¿no? En su caso él no sabía quién era y por qué estaba asustando a los demás. En el caso del cuento de Poe sí. Pero ahí vemos algunas similitudes.
También vemos que este personaje es un monstruo, pero ¿qué tipo de monstruo es? Muchos dicen y se puede pensar que es un vampiro, pero no como el vampiro que tenemos que es muy parecido a una persona, ¿no? Solo con colmillos, sino es un vampiro desde un punto de vista más monstruoso, es decir, con garras y con una cara diferente, medio monstruosa, por eso son los demás, no el típico vampiro que conocemos años después. Por eso podemos pensar que es una de las primeras novelas de vampiros, y además porque se entiende que es un vampiro porque se sabe que ha pasado muchísimo tiempo, es como si él fuera inmortal, también vive en un lugar muy oscuro que puede ser como un sarcófago donde solían vivir los vampiros, se supone. Entonces hay muchos indicios que nos dicen que él realmente lo que es un vampiro, aunque claro, no es 100%, pero podemos entender, también hace referencias a tumbas, ¿no? De tumbas egipcias. Bueno, y por último, decir que uno de los temas principales de este cuento es la soledad, ¿no? Él se siente solo en este castillo, no sabe por qué está tanto tiempo ahí, no tiene a nadie, y cuando por fin decide salir, todo el mundo lo ve mal y vuelve de nuevo a su soledad, ¿no? Por eso para mí uno de los temas principales de este cuento es la soledad. Bueno, hasta aquí el cuento, espero les haya gustado, si tienen comentarios pueden dejarlo abajo, si les gustó denle like, suscríbanse y nos vemos, muchas gracias.